Ok, hoy vamos a continuar entonces revisando y ya terminando la parte del modelo abstracto para poder crear la primera entidad de empresas. No la vamos a hacer completa, solo vamos a hacer los necesarios. En este caso vamos a ocupar el create, el update y el delete, que son los que vamos a ocupar actualmente. Y con esos tres elementos ya vamos a pasar a crear la instancia correcta y en la librería en donde nosotros estamos manejando las rutas. Vamos a permitir ahora extraer esa información de la base de datos y ejecutar estas funciones y la vamos a comprobar en una herramienta externa. En este caso usaríamos Compass. Ok, en la pantalla ahorita pues el error que tenía era que el filter me manejaba, era al revés, lo estaba declarando de forma incorrecta. Entonces ya con esto ya podemos definir, ok, que podemos encontrar uno. Vamos a hacer el create, que es otra función necesaria. Para ello, MongoDB como tal tiene una función llamado insert. Hay varios, hay insert one y hay insert any, que es para insertar uno o insertar un batch. En este caso vamos a usar el insertar uno. Entonces vamos a definirlo y lo que vamos a recibir en este caso va a ser un new entity y este va a ser de tipo partial de dt. ¿Qué va a ser este? New entity va a ser una entidad con ciertos atributos específicos de la colección y lo único que vamos a hacer con ella es insertarla. Entonces, igual para hacerlo no hay muchas complicaciones. Le decimos this.collection. Existe el método insert one, que es el que vamos a usar. Y este recibe cuál va a ser el elemento del documento. Entonces ese sería new entity. Me va a decir de que no ha asignado el parámetro, pero en este caso lo podemos poner como as optional unless required ID. Le definimos que va a ser del genérico T. Ok, entonces parcial T porque no es necesario tener todos los elementos de una entidad. Por ejemplo, nosotros en la entidad de empresas, algunos le mandamos a observación, a otras no. Entonces, en este caso, lo dejamos como parcial, que me venga o no me venga la parte de observaciones, no le va a interesar. Y solamente lo convertimos en un argumento optional unless required ID, que quiere decir de que me permite una entidad sin el guión bajo ID, a menos que se requiera, pero en este caso no se requiere, o sea, no está presente, entonces no lo agregamos. ¿Ok? Entonces, para poder evitar de que en el parcial T nos manden un ID, o no, con el ID puesto, ahí podemos trabajarlo. En nuestro caso, nosotros tenemos que asegurarnos de que no vaya ese ID. Y esto es lo que vamos a devolver. Dígame. Similar.
es muy similar. Lo único es que partial lo único que le dice es de que, por ejemplo, veamos la entidad. Aquí tenemos las rutas, empresas. Está libs, empresas, el que vamos a crear. O sea, este y empresa y esta y empresa solo me está agarrando código, nombre, status. Por defecto, created, updated y observación son opcionales según esta interfaz. El parcial me permite que venga toda esta estructura, incluyendo elementos propios de cada uno. Es decir, cuando le doy un partial, prácticamente ella me le agrega a cada uno estos elementos. Entonces yo puedo sacar pedacitos de ese elemento, de esa estructura. Eso es lo que hace el partial. ¿De acuerdo? Hay otro, en vez de partial, se llama required. Y con el required, todos los que son opcionales los pone como requeridos. Les quita este signo de interrogación a esas entidades. Ok, cerremos este. Con muchos abiertos. Ok, entonces con esto prácticamente estamos devolviendo. También el insert one me devuelve una promesa. Y esa promesa me devuelve ciertos resultados. Entonces por eso devuelvo de un solo la promesa. Así con el async que tenemos en la librería podemos usar una wait sin ningún problema. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Cuando nosotros manejamos la T, estamos hablando de genéricos. Cuando ya implementemos uno específico que hereda este, va a ver la facilidad que se maneja. ¿Qué facilidad tiene? Esta T es una interfase, lo que busca, que es un tipo de dato. Entonces, si a una clase que heredo de MongoDAO Base, heredo, y en vez de T le mando la clase, todos estos elementos van a ser basados en esa clase, o sea, en esa interfaz. Entonces, eso me permite que si yo le doy, por ejemplo, empresas.findAll, ella automáticamente por esa T me va a decir, voy a devolverte una promesa con ID de la interfase de empresas, porque voy a usar y empresas como interfase para ese objeto. ¿Se entiende mejor? Es correcto. Entonces vamos a probar. Vemos este. Vamos al update. Vamos a ocupar un ID. O no, simplemente el update entity. Que también sería un partial. T. Y si ocupamos el ID. Lo vamos a actualizar de esa forma. Ok, vamos a crear un identificador con un new object. Y el update entity va a ser todos los elementos. Entonces vamos a crear un update object. Va a ser igual a. Y aquí hacemos un objeto donde definimos $set y su valor va a ser el update entity.
Luego de eso vamos a retornar de this.collection. Al igual que el insert one, hay un update one. Y este update me pide un filtro, que sería el guión bajo ID. Y después me pide un objeto update filter. En este caso sería el update object. Y eso sería todo. Vamos a ponerle aquí as filter dt. Ok, y por último, el delete. Aquí solo ocupamos el ID. Dígame. Ok, en TypeScript, cuando estamos haciendo un as, lo que le estamos diciendo es de que el resultado de esta variable, estamos haciendo de que va a tener o vamos a definirlo, porque nosotros conocemos esa variable cómo va a estar, que la estamos definiendo como un filtro. Este filtro es específico de MongoDB, de la interfase que nosotros trabajemos. Entonces, este filter T sabe de que todos los documentos por defecto en MongoDB tienen que tener un atributo -id, que es este. ¿Ok? Ese es el identificador. Todos los documentos de MongoDB tienen un identificador -id. Y eso no lo podemos cambiar. Eh, entonces, este filter, si ustedes lo ven, lo pueden ir a buscar. Es un tipo propio de, de MongoDB. Y lo que hace es agarrar el esquema que se le está mandando como parámetro, como genérico. En este caso, si le digo empresas, entonces él va a agarrar la interfase de empresas, va a saber de qué son todas las propiedades definidas en la interfase de empresas, más el guión bajo ID que corresponde a los valores. Además de eso, agarra operadores básicos de MongoDB, por ejemplo, el mayor que, el menor que, el no igual. Y eso lo vamos a ir viendo hasta en el segundo parcial, que hacemos ya consultas más avanzadas. Pero ahorita es un CRUD bien sencillo, bien básico. Entonces, el filter ID solo ocupamos el identificador para que busque y actualice o extraiga la información usando ese identificador único. ¿Respondo a su pregunta? Ok, perfecto. Entonces, aquí el ID string. Este está sencillo. Vamos a ver, completémoslo. ¿Quién me ayuda? ¿Qué sería ahí? En este caso sí. No, en este caso da igual porque por la asignación hay algo llamado inferencia. Entonces TypeScript por inferencia le asigna el tipo de dato filter T. Entonces aquí, ¿cómo sería? Constant ID es igual a... Ajá, ayúdenme. Object ID en el segundo parcial le vamos a pegar una buena estudiada. El Object ID en sí es un, un valor binario que identifica, propio de MongoDB. Entonces le pasamos solo MongoDB. No, MongoDB en este caso. Las otras bases de datos que son documentales, por ejemplo, DynamoDB, uno tiene que definir la llave, él no genera. Tenemos Redis, que es también una documental y es basado en hashes. Ese usa un tipo de dato llamado UUID. Entonces, o llaves específicas y ustedes la definen. Solo MongoDB en este caso utiliza el Object ID como tal, parte de su arquitectura. Aquí me hace falta definirle as
Y aquí this.collection.delete1. Y aquí hacemos un filter. ¿Cuál sería el filter? ID. Y no hay ninguna opción. Simplemente retornamos el delete. Listo. ¿Preguntas aquí? Ok, permítame. Ahí está. No, este error en rojo es un error del linter que yo tengo. Todavía estoy buscando el porqué, pero a la hora de compilarlo TypeScript lo compila bien porque sí está en la interfase la definición de getConnection. Aquí está. Ok, entonces, ya con esto vamos a hacer dos cosas. Ya el esquema de lo que corresponde, ya no le corresponde tener ese esquema, el de empresas. Esta interfase ya no la debe de tener empresas como tal, sino que es parte de la data, del modelo de datos. Y a partir de ese modelo de datos nosotros lo pasamos a la librería. Ya ahí es más gustos realmente. Entonces aquí en los modelos vamos a crear un nuevo folder. El folder va a ser de empresas, es donde voy a tener mi modelo de datos. Y aquí voy a crear empresas DAO. Ok. Aquí vamos a hacer esto. Lo voy a extraer de aquí. Eso me va a obligar a ir al enrutador y hacer unos cambios. Aunque aquí puedo hacer lo siguiente, export, pero después lo hago. Entonces, new file y empresas.ts. Ahí establecemos ya la interfase como tal. Lo único que vamos a eliminar del código, porque ahora el código va a ser el ID. ¿De acuerdo? Aunque dejémoslo como una cadena única. Ahí está bien. Ok, datos. Entonces vamos a incorporar nuestro Mongo DAO Base. Aquí hay un solo, podemos hacer referencia a DAO. Y vamos a exportar y le decimos que va a extender Mongo DAO Base. Y se acuerdan que ya teníamos la T. Entonces la T le decimos que este va a ser a través de i empresa. ¿Listo? Hola. Ok, entonces a este i empresa vamos a decirle entonces que vamos a construirle y vamos a recibir una conexión. Y esa va a ser un i
DB connection. Es correcto, ahí es donde se va a inicializar. O sea, le hacemos un new empresas DAO, lo que le tenemos que mandar es esa conexión. De esa forma, yo puedo mandarle con un super new, aquí mandarle, que es simplemente esto, expected to arguments. Le digo que va a ser. La primera es la entidad, el nombre de la entidad, en este caso el nombre de la colección. Voy a poner que la colección se llama empresas. Dígame. Es correcto. Y le mandamos la conexión. Examinable to type B. Ah, punto get connection. Ok. Y por así nomás, terminé de implementar la de empresas DAO. ¿Quieren hacer algo más? Y empresa. Ahí está. ¿Listo? Ok. Si se fijan aquí ya me está diciendo y ya está molestando diciendo de que no tengo la interfase. Entonces importémosla. Para hacerlo más desacoplado. Ok. De esa forma yo puedo hacer referencia a empresa desde cualquier otro lado y no tener la dependencia del modelo de datos y del, o sea, que el modelo de datos dependa del archivo donde está una librería que va a utilizar un modelo de datos indiferente, distinto. ¿Ok? Ahorita hicimos un modelo de datos basado en MongoDB, pero mañana yo quiero hacer uno basado en MySQL, pero sin perderlo todavía porque no lo hemos probado. Hasta que ya está MySQL bien probado, deprecamos la parte de MongoDB. Entonces, para eso, esta misma interfaz y empresa me va a servir, pero para la versión de MySQL. Mientras que si lo hubiese tenido siempre en empresas, yo tengo una alta dependencia con este archivo de empresas. Y no podría estar usando una para MySQL y otra para MongoDB. Entonces, más que todo es cuestiones de diseño. Cuando hablamos de esquemas de datos, por ejemplo el de empresa, un esquema de datos, se recomienda que se pongan conjunto a la parte de los modelos. ¿Ok? Listo. Entonces, ya tenemos y empresas, el get all. Entonces, ahora al constructor vamos a establecerle que necesitamos recibir ahora y vamos a incorporarlo desde aquí. Aquí ocupamos el data access object. Ok. Esto podemos dejarlo solamente con DAO. Ok. ¿Por qué el data access object? Vamos a establecerle aquí private
Vamos a ponerle DAO solamente. Ese va a ser un Data Access Object. Ok, entonces aquí recibimos el DAO. Y definimos this.dao igual a DAO. Lo que le mencionaba anteriormente, yo utilizo la interfaz. Aquí me funciona la que estoy trabajando pegándose a MongoDB, pero también le puedo pasar una específico que haya diseñado para hacer pruebas unitarias que no ocupen conectarse a la base de datos, simplemente de que entienda de que va a funcionar. Entonces, de esta forma, esta librería se le va a inyectar, a este patrón se le conoce como inyección de dependencias, se le va a inyectar qué manejador de datos va a estar utilizando y prácticamente va a ser agnóstico de cuál va a ser, simplemente va a trabajar y va a funcionar. Entonces, aquí vamos a cambiar, vamos a decir de que este va a ser una sync get all y vamos a retornar de un solo el resultado de DAO punto, y como ya lo conozco cuál va a ser por el Data Access Object, los métodos, me faltó this.dao, me va a tirar de un solo cuáles son los métodos que existen y siempre van a ser todos los mismos para todos los modelos de datos que ya existen. Entonces quiero obtener todos. Ok, get by ID, ahí tengo el código, el string. Entonces, ya no ocupo esto, se hizo más sencillo. Vamos a retornar find by ID y le mandamos el código. Nueva empresa, si se fijan es una y empresa, la nueva empresa. Entonces le digo, hey, vamos a ver, todo esto funciona perfectamente. El código lo vamos a mandar desde la parte de empresas y en vez de empresas vamos a retornar sería insert, no, create, y le mandamos nueva. Para que no nos confundamos, voy a cambiar este por ID. Está el código y ahí devuelve. Démosle la sync porque ya de un solo me está devolviendo una promesa. El find all me devuelve una promesa. Y bueno, tenemos que agregar el update. Definitivamente todo esto ya no lo ocupamos. Solo esto. Ok, entonces constant update object va a ser igual a update empresa, que es lo que me viene, y updated con la nueva fecha. Con esto
Específicamente vamos a capturar también el ID y el update, porque el código es diferente al ID. Entonces vamos a retornar this.dao.update. Ahí me pide el ID y me pide el update object. Ok, ya se volvió menos complicado, ¿no? Y el delete, vamos a traer un ID de tipo string. Perdón. Y aquí vamos a retornar this.dao.delete. Solo ocupamos el ID. Ok, fabuloso. Tenemos el delete, el update, el get all. El único que cambió la firma fue el update, entonces eso nos obliga a la parte del handler, que sería la ruta que va a manejar la parte de empresas. Hasta este punto, ¿hay alguna consulta? Ok, ya. Ok, vamos a ver. Voy a sacar el diagrama otra vez. Ok, empresas DAO, ¿se acuerdan, verdad? Recibimos la conexión que es un IDB connection y el IDB connection lo que tiene es el get connection. Es un singleton para obtener la conexión, ¿se acuerdan? Entonces, el constructor de empresas, esta es la librería, la parte lógica del negocio. En este caso, el constructor me pide que el DAO sea un eData Access Object. Eso lo hicimos. ¿Hasta ahí queda claro? El eData Access Object me establece de que todos nuestros modelos van a tener ciertas funciones específicas comunes entre todas. ¿Hasta ahí queda claro también? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Ahorita estamos implementando una clase abstracta que hace la mayor parte de las cosas comunes y empresas DAO heredamos de esta clase abstracta nada más que estableciéndole un esquema. Y de ahí no tengo que hacer absolutamente más nada. Si se fija, no declaré ninguna función adicional, porque la mayoría las está heredando de DAO Base. ¿Ok? Lo único que en este ya le estoy especificando que va a utilizar y empresas como el esquema. Entonces, este empresas DAO prácticamente va a saber cuáles son las propiedades que tienen la empresa según el esquema que le establecimos. Ese es y empresa hasta el momento. Ahí ya estamos bien. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque yo puedo agregar otro cuadradito. Vamos a ver si lo puedo anotar aquí. Ok, yo puedo hacer otro por aquí. Y a este le voy a establecer que va a ser test. Uy, en amarillo no se ve. Verde oscuro. Y le pongo test DAO base, que también es un abstract.
y defino otro elemento que se va a hacer empresas, nuestro DAO, pero este va a heredar de test DAO base. Es decir, este test DAO base no lo voy a conectar a una base de datos. Simplemente voy a hacer lo que hice en empresa en la librería, un arreglo y hacer toda la lógica a través de arreglos para actualizar, crear uno nuevo, eliminar y cumplir con todas esas funciones. Entonces, ¿qué sucede? Esta lógica, que esta lógica es la que yo puedo probar, la que yo debo validar de que sí esté funcionando bien, le puedo inyectar, en este caso, en vez de inyectarle un modelo de datos basado en MongoDB, le inyecto un modelo de datos basado en memoria o le inyecto un modelo de datos basado en SQLite o en MySQL. A él no le interesa. Ahorita solo hemos estado traciéndolo como puente, es decir, lo que me viene del handler se lo paso a la base de datos. Lo más sencillo. Pero aquí podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, cuando se agrega a la empresa, automáticamente crear un usuario administrativo asociado a esa empresa, de un solo hacer otro elemento, entonces está orquestando. Y al orquestarlo con estos elementos, prácticamente estoy realizando un componente de lógica desacoplado a la base de datos y una estructura de base de datos que yo puedo reutilizar. Y no importando cuál de ellos tenga, el que le inyecte es el que va a ser usado por empresas. ¿Se entiende ahora? Ok. Esto, estimados, es una decisión de diseño bastante útil para reutilizar bastantes componentes y después reducir mucho dolor de cabeza de que el cliente diga, no, ahora nos vamos a pasar, me sale muy caro Microsoft SQL Server, nos vamos a pasar a MariaDB. Y después empezar a ver todo el bendito programa donde hay conexiones a MySQL. Vea Microsoft SQL Server y cómo hacer esos cambios. Ya se imaginan el trabajo que les toca. ¿Va? Solo vean sus propios sistemas. Vamos a ver, levanten las manos los que tienen un sistema ya desarrollado hacia una base de datos en específico. MySQL, MariaDB, Firebase. Solo levanten la mano. Yo les digo, mañana viene un cliente y ese cliente está dispuesto a pagar $500,000 por la aplicación, pero él tiene como requerimiento utilizar su propia base de datos y es una Oracle. Agarrarían al cliente, se comprometerían a estar desvelado toda la noche buscando todos los lugares en su aplicación para cambiar sus conexiones a una de Oracle y que sus queries y sus estructuras funcionen en Oracle. Que solo con el autonumérico ahí fregamos todo. Levanten la mano los que se animan a eso y me regalan su número para buscarles a ver si quieren hacer la práctica aquí donde estoy. Los ocupo. No. Entonces, esta estructura me facilita esto. Si yo toda mi aplicación lo tengo basado en esta estructura y alguien me dice, mira, nosotros usamos una base de datos llamado Object4D, que es una base de datos de objetos, ni siquiera de documentos, yo le digo, bien, veámoslo, veamos la documentación, cómo a las cosas básicas y cómo puedo traducir lo que ya está, sabe la lógica y la estructura que me manda los datos para poder generar los queries necesarios basados en eso. Creo el modelo abstracto, creo los modelos interiores y estuvo. Se fue la onda. Súper, ¿no? Listo, pues continuemos entonces. Diga. Sí, 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 sí. Toda esta aplicación usted la puede tirar a una Docker sin problema. Sí, 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 sí. Ok, permítame. Esas DAO. Vamos a esto. Esa empresa DAO. Listo.
Ok, corrijamos este antes de que se nos acabe el tiempo, que ya se me va a acabar. Ya tengo empresas, vamos a importar, porque este es el enrutador, entonces este es el que me integra todos los componentes. Tengo la librería, ocupo el DAO, y también ocupo el de la conexión, que será Mongo Connection, era verdad, MongoDB Con. Ok, entonces, empresas me dice empresas model que va a ser una nueva empresa, pero realmente esa nueva empresa se le ocupa inyectar. ¿Cuál va a ser el modelo de datos? ¿Cuál va a ser el modelo de datos? Un new empresas DAO, en este caso, y le mandamos la conexión MongoDB Con. ¿Ok? ¿Por qué se la mandamos? La conexión, empresas, y con esto nosotros ya tenemos nuestro modelo de datos conectado a la base de datos y con la estructura. Vamos a ver, el primero que era get all. Ahorita no habría ninguno, entonces aquí vamos a hacer un cambio. Le vamos a poner una sync, porque como el get all ahora me devuelve una promesa, le vamos a poner un await, que espere el resultado de esa promesa. Luego vamos a encapsularlo en un try catch, pero aquí ocupo solamente trabajar. Tengo el ID, el código by ID, le damos un await, prácticamente no ha cambiado nada, devolvemos, ya está bien. Y para eso necesito ponerle el async a esta función. New, el async, empresas, definimos una nueva valor de empresas. Y empresa lo jalamos, no, ¿verdad? Ok, entonces aquí está empresa, código, nombre, estatus. New empresa. Aquí fue que lo... Nombre y estatus, aquí está. ¿Está bien? Ajá. MongoDB tiene esa facilidad. Sí, sí la crea. Ok. Empresas, aquí hacemos el await. Y no lo tiramos. Estamos bien. El update. Async. Tenemos el ID que vienen los parámetros. Fabuloso. Sacamos código. Y
Tenemos un await. Y ocupamos el ID, el update empresa. Y el delete. Tenemos un ID. Y wait. Listo. Ok, con eso ya tenemos todo el endpoint del API. Inicialicemos esto, a ver si no tengo errores de sintaxis. Por mientras se va corriendo esto, voy a ir cerrando. Y voy a ir abriendo under client. Uy, aquí hay una cuestión. Y aquí vamos a tener un problema. Ya sé por qué me sucedió eso. Ah, ese es en en empresas como tal, el modelo. Es un ENI. Este me devuelve una promesa. Me lo permite aquí. Ok, esténse pendiente de esto. Voy a corregirlo. Una cuestión de promesas aquí, que no debería ser así. La parte estática es donde voy a tener que manejar esa promesa. Aunque ya la estaba jalando.
¿En dónde? Get by, el get all, sí. No, 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 estos no, porque devuelve la promesa de un solo. Este devuelve la promesa. Entonces aquí más bien el problema que estoy viendo es con la conexión. Y MongoDB Access pide un DB. Sí, no, se pueden retirar sin ningún problema. Yo corrijo esto y se los hago saber. Igual voy a subir el video. Voy a subir esto al repositorio para que lo tengan ya corregido.